El Ajá. problema que yo veo en este momento es que hay una capacidad del gobierno de Maduro de arremeter contra la gente, no contra los políticos nada más, sino contra la gente, la sociedad civil, no solamente las formas organizadas, sino la gente común y sencilla que lo que hizo fue votar. Y ese patrón que ya conocemos de Nicaragua y de Cuba es sumamente nocivo porque lo que busca es desarticular, es inmovilizar, paralizar a la gente. Entonces, por una parte, creo que es importante el que María Corina convoque y que el presidente electo esté aquí en Estados Unidos haciendo una gira, todo eso es muy importante. Pero también pienso cuál es el plan y cómo articular una estrategia que minimice la posibilidad del gobierno de seguir utilizando la represión para anular a la sociedad desde el punto de vista político, porque lo que está pasando es que cada vez que avanzan ellos en su modelo de represión, es que van dejando menos capacidades desde el punto de vista de la sociedad para articular estrategias políticas, porque estar en resistencia también implica preservar ciertas capacidades. Y eso es lo que yo me temo que se está lesionando mucho más, porque no es solamente la cantidad de dirigentes políticos que han tenido que salir del país a resguardarse, los que están escondidos, los que han tenido que básicamente entregarse, no solamente, digamos, dejar de hacer política, desaparecer por un tiempo, es tener que conceder hacer concesiones al régimen político. Y eso hace muchísimo daño a lo interno. Entonces, ese es un panorama que yo estoy viendo desde lejos, que no me puedo imaginar cómo es de cerca y debe ser muchísimo más difícil de sobrellevar. Entonces, la otra mirada es esta. González va a los países que lo reciben. A mí me parece que esto es muy importante porque eh, pone a la región fundamentalmente en una situación de tener que tomar partido. Y de eso se trata. Eso es lo que González Urrutia tiene que lograr. Que estos gobiernos en la región, y eso incluye no al gobierno saliente de Biden, sino al gobierno entrante de Trump, hay que tomar posición. No se trata de si es un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Se trata de democracia. Y eso quizás le cuesta a unos más que a otros, porque hemos visto el lamentable papel que han jugado los gobiernos de Colombia y de Brasil. Entonces, lo que nos queda es que estos gobiernos, amigos o no, y que muy probablemente el interés que los mueve sea la migración. Pero en todo caso, lo que nos interesa a los venezolanos es que haya un reconocimiento de que en Venezuela hubo unas elecciones y que el gobierno que se va a instalar de manera fraudulenta es un gobierno de facto. Eso es lo que González tiene que conseguir. Que estos gobiernos, sabemos que en el caso de Milei no hay problema, en el caso de la calle Pou tampoco hay problema. El problema lo vamos a tener con los gobiernos amigos. El único que está dando la cara por la izquierda en Latinoamérica es Boric. De resto son gobiernos que se han, con su silencio, hecho cómplices de lo que está pasando en Venezuela. Y Pero ya eso a con la eso tú larga, asumes ya que entonces Maduro se va a juramentar y el mundo no va a poder juramentarse. pregunto, ¿cómo va a ser González para juramentarse con una Asamblea Nacional que está controlada por el oficialismo? ¿Cómo puede González entrar al país sin que sea detenido inmediatamente? Claro. A mí me encantaría que él llegara, Y, pero las condiciones no han cambiado del 28 de julio para acá. Quizá algo más simbólico, profesora. El riesgo es que no estamos hablando de un hombre joven, estamos hablando de una persona mayor que tiene dificultades y que creo que en estas circunstancias es mucho más el daño que puedan hacerle a él en lo personal. Luz, ibas a preguntar algo. sí, no, no sé si me escuchan. ¿Me Sí, sí, escuchan, sí. Ricardo? Sí, perfecto. Marcelo, ok. Adelante. No, es que quería, en ese comentario que hace, profesora, que dices la calificación de un gobierno de facto.
hay muchísima temor a asumir una calificación, una tipificación, una caracterización del gobierno de Maduro una vez que sí probablemente asuma el tercer mandato. ¿Y por qué también coincido contigo en esto? Porque en términos de fuerza y operativamente, tú dices, bueno, ¿cómo se va a dar esta toma de posesión de Edmundo González Urrutia si incluso frente a una Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que se está ejecutando y que tiene las competencias de ejecución en la Asamblea Nacional que está encabezada por Jorge Rodríguez? O sea, hay unas formas de la política también allí. Y dentro de esas formas de la política, el tema de calificar a un gobierno como gobierno de facto. Me gustaría, profesora, que nos ampliaras esa definición y lo que implica esa definición. El presidente electo de Uruguay decía apenas terminó la elección, que las relaciones son con los estados, no con los gobiernos, y diera la impresión de que esa es la vía que van a utilizar algunos gobiernos para, pues, aunque no reconozcan este mandato de Nicolás Maduro, pues simplemente mantener la relación con el Estado venezolano. Sí, es posible que encuentren alguna figura, no jurídica, sino política, para justificar la relación. Sin embargo, no va a ser fácil para ellos obviar el hecho de que hay constitucionalmente unos requerimientos para que el ganador de una elección en Venezuela sea reconocido como tal. Y el propio Consejo Nacional Electoral violó ese ordenamiento constitucional. Eso no se observó. Ellos sobre la marcha crearon otras reglas de juego, otras condiciones. Y él prácticamente se proclamó presidente antes de tener, de hecho nosotros todavía no tenemos actas. Y eso es un mandato de la ley electoral. Y lo que sabemos es que, por supuesto, no pueden mostrar las actas porque las actas dan como ganador a González Urrutia, ¿no? Lo sabemos no solamente por el Centro Carter, sino por el mismo panel de las Naciones Unidas. Entonces, ya por ahí hay elementos suficientes como para que nosotros podamos tener de una forma mucho más firme que el resultado que dio el gobierno, que este es un resultado falsificado. Aquí no hay ninguna forma de comprobar que Maduro haya efectivamente ganado las elecciones, porque de serlo así ya hubiesen mostrado las actas e insisto, no las muestran porque lo dan como perdedor. Entonces, si no se cumplieron los procedimientos legales, tanto de la ley como de la propia Constitución, nosotros no podemos hablar de que se está observando el Estado de Derecho en el caso venezolano. Ya por ahí hay un elemento importante. Y lo otro es que el resultado no se ajusta a lo que sabemos por las actas de los testigos. Entonces, lo que tenemos es un régimen político que tiene un gobierno que no puede ser reconocido porque efectivamente no ganó las elecciones. Eso es un gobierno de facto. Es un gobierno de hecho, no de derecho. Sí, sí. Ahora, sobre el gobierno de facto, que yo quiero que ya otra vez recuperamos ya tema técnico y podemos escuchar lo que dijo Jorge Rodríguez, pero sobre lo del gobierno de facto, yo quisiera que agregara, profesora, ¿qué implica eso tanto para el régimen como para Venezuela, que después de un 10 de enero, formalmente ya a los ojos de la comunidad internacional, mundo libre, de quienes pues no reconocen a Maduro como el ganador, pues ¿qué es lo que pudiera suceder? Hemos visto, por ejemplo, un Donald Trump que ha dicho que si Maduro no le recibe a los migrantes, entonces va a apretar desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y eso podría significar más aislamiento, pero al mismo tiempo también
quien, por ejemplo, hablo de Estados Unidos, porque Trump va a asumir el 20 de enero. Está la ley Bolívar que fue aprobada en la Cámara de Representantes, falta la aprobación en el Senado y la firma que probablemente, si no la firma Trump, si no se prevé eso antes de que salga Biden y la firma de Biden, pues la va a firmar Trump, pero quien gestiona eso es el Departamento del Tesoro y va a ser así bajo la próxima administración de Donald Trump. Trump lo dijo, él asumió que una vez que él llegara al poder iba a estar Maduro aún allí, bueno, una especie de usurpación porque le habló directamente a Maduro. ¿Qué consecuencias puede tener tanto para la gente como para el régimen de que ya se establezca formalmente pues, este gobierno de facto del que está hablando? Bueno, ahí entra la otra parte de la ecuación y es que no solamente en el caso de Latinoamérica nosotros tenemos gobiernos que con su silencio han de alguna forma, no es que es una bendición, es que simplemente no es un problema que ellos puedan resolver, como quedó claro en el caso de la mediación de Colombia y de Brasil, porque además es que han sido ideológicamente aliados. El tema es que no pueden ir más allá. La presión de Lula y de Petro no fue suficiente como para que Maduro, porque por supuesto Maduro no va a ceder. Aquí hay un juego político que es importante, es la supervivencia no de un régimen político. Esta gente está siendo acusada de crímenes de lesa humanidad. Esta gente es, la vida se les va en quedarse en el poder. Entonces, el tema está en que en el resto de la región no hay una agenda política que con claridad exprese cuál es la manera como van a tratar al caso venezolano. Y eso también está planteado en el caso de Trump. Tenemos por una parte un posible, con toda seguridad será ratificado como secretario de Estado, el senador Marco Rubio de Florida. No cabe duda que ha sido un vocero comprometido con su agenda de rechazo a los regímenes dictatoriales de América Latina, específicamente, por supuesto, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Marco Rubio ha sido en ese sentido consistente y disciplinado. Sin embargo, así como está Rubio y está Landau, que también pues, ha sido muy público su rechazo a los regímenes dictatoriales en la región, tenemos otras figuras como Grenell, por ejemplo, que ha sido designado por el presidente Trump para ser su enviado especial para los casos más difíciles, entre los que incluye a Venezuela. Y sabemos que Grenell, no solamente ahorita, sino desde el mismo 2020, ha estado tanteando a Maduro para llegar a algunos acuerdos que no necesariamente implican su salida del poder. Entonces, como sabemos que tienen un interés particular con el tema de la migración y de los migrantes venezolanos en Estados Unidos que se encuentran fuera de estatus, bien sea porque son recientes ingresos o porque tienen mucho tiempo en el país indocumentados, eso ahora parece ser que es un tema primordial y no lo que fue hace 4 años, que eran las elecciones. Entonces, no hay una agenda clara, tanto en la región, entre países latinoamericanos, como en el mismo Estados Unidos, no pareciera haber una agenda clara. Reconocemos a Urrutia. ¿Qué implica un reconocimiento de Urrutia como presidente electo? Porque este no es el mismo escenario de cuando Guaidó. Aquí estamos hablando de un candidato que fue a una elección y fue electo y le robaron la elección. Esto no es un escenario que podamos desmeritar porque, bueno, este es otro Guaidó. No, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de un presidente al que le robaron una elección, ¿verdad? Sin embargo, no estamos viendo, más allá de declaraciones de apoyo, no estamos viendo acciones concretas. Aquí no hay un grupo como el Grupo de Lima que tenía, quizás podamos criticar los logros o los resultados, pero al menos había una disciplina de reunirse, de tratar el tema, había un interés. Que haya sido por el tema migratorio, eso no importa. Lo importante es que había una intención. Pero ahorita no estamos viendo eso en América Latina, más allá de declaraciones, ¿no? Entonces, con lo simbólico no podemos hacer nada, no podemos avanzar. Tienen que haber medidas concretas y las medidas
a mi modo de ver, no pueden limitarse a sanciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se agotaron las sanciones y no hicieron sino atrincherar a Maduro en el poder, porque de ahí no sale por temor a terminar preso o muerto.